Era una tarde gris y nublada cuando decidí visitar la famosa granja de calabazas de Willow Creek. Había escuchado rumores sobre sus enormes calabazas, algunas tan grandes que podrían competir con una furgoneta. Pero lo que más me intrigaba eran las leyendas que rodeaban el lugar, historias de risas espectrales, sombras que se movían y susurros que brotaban de los campos. No creía en tales tonterías, pero mi curiosidad superaba a mi escepticismo. Al llegar, la granja parecía inmensa. Las calabazas, de un naranja vibrante, se alineaban en filas perfectas, algunas tan grandes que parecía que iban a explotar. A medida que me adentraba en el campo, una brisa fría recorrió mi espalda, como si la tierra misma estuviera viva y respirando. Decidí caminar más adentro, sintiendo el crujido de la hojarasca bajo mis pies. Mientras exploraba, comencé a notar algo extraño. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero había un murmullo que parecía emanar de las calabazas. Con cada paso, me sentía más inquieto, como si las calabazas estuvieran susurrando secretos entre ellas. ¿Qué locura es esta?, pensé. Sacudí la cabeza y seguí caminando. Los árboles que bordeaban el campo se erguían como centinelas oscuros, sus ramas entrelazadas creando formas inquietantes que parecían moverse con el viento. Observé sombras que parecían deslizarse entre los arbustos, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Todo es un juego de luces y sombras, me dije, tratando de calmarme. Sin embargo, el ambiente se volvía cada vez más extraño. A lo lejos, escuché risas que resonaban en el aire. Eran risas infantiles, alegres y despreocupadas, pero el tono me resultaba inquietante. Me detuve y miré alrededor, esperando encontrar a algún grupo de niños jugando, pero solo vi calabazas y el oscuro horizonte. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí que era hora de marcharme. Sin embargo, cuando intenté regresar, me di cuenta de que el paisaje de la granja había cambiado. Los senderos que antes conocía se habían transformado en un laberinto confuso. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si la propia tierra estuviera jugando conmigo. Esto no puede estar pasando, murmuré para mis adentros, sintiéndome atrapado en un sueño perturbador. A medida que la noche caía, la temperatura descendía y el aire se volvía más denso. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un coro de voces que me llamaban, pero no podía entender lo que decían. Mi instinto de supervivencia se activó y empecé a correr, buscando una salida, pero cada dirección que tomaba parecía llevarme más adentro de la granja. Fue entonces cuando la vi, una figura etérea flotando entre las calabazas, envuelta en una luz tenue que brillaba como un faro en la oscuridad. A medida que me acercaba, su rostro se hacía visible. Era una mujer con ojos tristes, su expresión revelaba una mezcla de compasión y advertencia. «Debes irte», dijo con voz suave, pero firme. «Esta granja está maldita. Si no escapas antes de la medianoche, quedarás atrapado aquí para siempre». El terror me inundó. Miré la sombra del reloj en mi muñeca, apenas quedaban minutos. Sin embargo, la granja parecía resistirse, sus senderos cambiando, llevándome lejos de la salida. Con un impulso desesperado, decidí hacerle caso a la figura. Sabía que debía salir, pero la sensación de estar atrapado se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, las calabazas parecían inclinarse hacia mí, como si supieran lo que estaba sucediendo. «No puedo quedarme», grité, corriendo hacia la dirección opuesta. La risa se transformó en un eco que retumbaba en mis oídos, y el susurro de las calabazas se volvía más fuerte. Justo cuando estaba a punto de caer en la desesperación, volví a mirar a la mujer, quien ahora apuntaba hacia un sendero iluminado por la tenue luz de la luna. «Ese es el camino», me dijo. Sin pensar, corrí en su dirección, el tiempo se estaba agotando y la medianoche se acercaba rápidamente.
La granja parecía rugir a mi alrededor, y las sombras se alzaban como garras, intentando atraparme en su abrazo. Con cada paso que daba, sentía que la libertad se acercaba, pero el miedo me empujaba a mirar atrás. La figura de la mujer se desvaneció, pero su advertencia resonaba en mi mente. Antes de la medianoche, grité, el pánico apoderándose de mí. La carrera se sentía interminable, cada sombra y susurro me seguían de cerca. Sabía que debía escapar, o de lo contrario, la maldición de la granja se convertiría en mi nueva realidad. A medida que corría por el sendero iluminado por la luna, mi mente estaba en un torbellino. El susurro de las calabazas se intensificaba a mi alrededor, y con cada paso que daba, la sensación de ser observado crecía. Sin embargo, no estaba solo. De repente, me encontré con un grupo de figuras pálidas, sus rostros marcados por la desesperación. Eran almas perdidas, atrapadas en la misma pesadilla que yo. «Ayúdanos», gritó una de ellas, una joven con un vestido desgastado que parecía provenir de otra época. «Hemos estado aquí durante generaciones, cada uno atrapado por la maldición de la granja. Cada Halloween, la granja reclama nuevas almas para alimentar su vida retorcida». Me detuve en seco, tratando de asimilar lo que me decían. «¿Qué podemos hacer para escapar?», pregunté, mi voz temblando. «Debemos unir fuerzas», dijo un hombre mayor, con una mirada de desesperanza en sus ojos. «Pero el camino hacia la libertad está lleno de trampas. Las calabazas cobran vida, crean laberintos y ilusiones para desorientarnos». El pánico comenzaba a tomar el control. Miré a mi alrededor y, en efecto, las calabazas a mi alrededor parecían moverse. Formaban filas, giraban, como si fueran un juego macabro, siempre cambiando y desdibujando los senderos. Las risas de los niños resonaban a nuestro alrededor, como un eco lejano y siniestro, alimentando la confusión en nuestras mentes. Decidimos formar un plan. El anciano sugirió que nos dividiéramos para explorar, pero el miedo a perderse en ese laberinto viviente me hacía dudar. Aún así, sabía que no había otra opción. «Dividámonos, pero mantengámonos en contacto. Griten si encuentran algo», ordené, sintiendo la presión del tiempo que se deslizaba entre mis dedos. Comenzamos a separarnos, y con cada paso, la confusión crecía. Las calabazas parecían bailar a nuestro alrededor, creando nuevos senderos y cerrando aquellos que habíamos recorrido. Estaba claro que la granja se alimentaba de nuestro miedo, un organismo vivo que se reía de nuestra desesperación. Mientras avanzaba, me encontré atrapado en un pasillo estrecho rodeado de calabazas que susurraban. «¿Qué deseas?», parecían preguntarme, sus voces eran melodiosas y aterradoras. Sentí que la realidad comenzaba a desmoronarse, las sombras danzaban y las calabazas se transformaban en rostros burlones. «Enfócate», grité para mí mismo. Pero era difícil mantener la claridad. Una imagen aterradora se presentó ante mí, una figura de mi pasado, alguien que había amado y perdido, que ahora me sonreía con una mirada vacía. «No olvides lo que eres», susurró, mientras se desvanecía. El miedo y la confusión se multiplicaban. Sentí que me estaban consumiendo. Solo. ¿Estaba realmente solo en esta locura? Tenía que encontrar la salida. Debía encontrar algo que pudiera romper esta maldición. Fue en ese momento que la figura fantasma apareció de nuevo, flotando ante mí. «La granja se alimenta de los temores y las almas perdidas», dijo con voz suave. «Pero hay una forma de escapar. Un artefacto antiguo, enterrado en el campo de calabazas. Es la clave para romper la maldición». Mis ojos se agrandaron. «¿Dónde lo encuentro?», pregunté, mi voz temblorosa y llena de determinación. «Búscalo donde las sombras son más densas, en el corazón del laberinto. Pero ten cuidado,
La granja intentará detenerte, advirtió la figura, su rostro un retrato de tristeza y esperanza. Con esa información, corrí hacia el centro del campo, sintiendo que el tiempo se agotaba. Las calabazas parecían enfurecerse con mi determinación. Las sombras se alzaban a mi alrededor, desdibujando el camino, pero una voz interior me guiaba. Sigue adelante. Debes encontrarlo. Finalmente, llegué a un área donde las calabazas eran más grandes y oscurecidas, sus sombras cubrían el suelo como una manta pesada. Miré alrededor y comencé a cavar entre las raíces de una de las calabazas más grandes. La tierra era fría y húmeda, y cada puñado que sacaba se sentía como un peso que caía en mi estómago. De repente, mi mano tocó algo duro. Empecé a raspar la tierra con más energía, hasta que finalmente desenterré un pequeño cofre de madera, cubierto de musgo y enredaderas. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría. Dentro, había un antiguo amuleto de forma ovalada, incrustado con gemas que brillaban débilmente a la luz de la luna. Esto tiene que ser, murmuré para mí mismo. Pero antes de que pudiera examinarlo más, sentí un estremecimiento. La granja rugió con rabia, y las calabazas comenzaron a temblar, dispuestas a atacar. Sabía que debía regresar y compartir este hallazgo con las almas perdidas antes de que la medianoche llegara. Mi única esperanza era que este artefacto pudiera romper la maldición que nos mantenía atrapados. Rápido, debemos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde, grité mientras corría de regreso, sintiendo como el tiempo se deslizaba, y la oscuridad se cerraba como un manto en torno a mí. Con el amuleto en mi mano, corrí de regreso hacia el grupo de almas perdidas, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sabía que el tiempo se agotaba y que debíamos actuar rápidamente para realizar el ritual. Al llegar, los rostros de mis compañeros reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. He encontrado esto, grité, levantando el artefacto. Es nuestra única oportunidad para romper la maldición. La mujer del vestido desgastado se acercó y observó el amuleto con reverencia. Es hermoso, pero no sabemos cómo usarlo, admitió. El anciano asintió, su mirada fija en el objeto. Debería haber alguna inscripción o ritual que nos indique cómo proceder. Pero debemos tener cuidado, la granja no nos permitirá hacerlo sin luchar. Apenas habíamos comenzado a discutir sobre el ritual cuando, de repente, un temblor recorrió la tierra. Las calabazas empezaron a moverse, cobrando vida, sus formas grotescas extendiendo largas raíces que parecían intentar atraparnos. Sus ojos vacíos brillaban con malevolencia, y los susurros se transformaron en gritos ensordecedores. Rápido, formen un círculo, grité, mientras las sombras se arremolinaban a nuestro alrededor. Nos unimos, sosteniendo nuestras manos y formando una cadena humana. El artefacto brillaba intensamente, pulsando como un corazón, y en ese momento comprendí que debíamos canalizar nuestra energía hacia él. Comenzamos a recitar palabras que resonaban en el aire, aunque no entendía su significado. Era como si el amuleto supiera lo que necesitábamos. Pero a medida que lo hacíamos, las calabazas se lanzaban hacia nosotros, sus dientes afilados y sus voces resonando en un grito de furia. Las almas que estaban a mi lado comenzaron a perder la esperanza, viéndose abrumadas por el pánico. A medida que el ritual avanzaba, una presencia oscura se hizo evidente. Una sombra grotesca emergió de las calabazas, una figura que parecía ser una versión retorcida de nosotros mismos, una amalgama de almas perdidas y resentidas. ¿Creen que pueden romper la maldición? Fueron ustedes quienes entraron, fueron ustedes quienes alimentaron el odio, bramó la sombra, su voz resonando con una rabia ancestral. En medio del caos, algo extraordinario sucedió, los susurros se volvieron más claros, y las palabras del ritual comenzaron a cobrar sentido.
La sombra reveló que la maldición no era solo un castigo, había sido lanzada por una víctima del pasado, alguien que había sido atrapado en la granja y que ahora buscaba venganza. Esa alma había encontrado poder en su dolor y había convertido la granja en una trampa para atraer a otros, deseando que nadie escapara de su tormento. Ustedes serán los nuevos guardianes de este lugar maldito, gritó la sombra, mientras las calabazas danzaban a nuestro alrededor, creando un laberinto mortal que intentaba separarnos. Sentí el terror crecer, y la figura espectral que me había guiado apareció una vez más, su rostro lleno de tristeza. Tú eres el elegido. Debes tomar la decisión. En ese instante, comprendí que teníamos dos opciones: romper la maldición y quedar atrapados para siempre, convirtiéndonos en las nuevas almas de la granja, o dejar que el ciclo continuara, liberándonos a nosotros mismos pero condenando a futuras víctimas a sufrir el mismo destino. La agonía de la elección me desgarró por dentro. El tiempo se estaba agotando, podía sentir la medianoche aproximándose, el aire denso con la presión de la inminente decisión. El grito de las calabazas resonaba a mi alrededor. Miré a mis compañeros, sus rostros reflejando el miedo y la desesperanza, y supe que debía actuar. Si rompemos la maldición, liberaremos a todos los atrapados aquí, pero a costa de nuestras almas, grité, sintiendo el peso de la decisión. Sin embargo, la sombra se abalanzó sobre nosotros, su risa resonando en la oscuridad. ¿No ven? El ciclo se alimenta de su dolor y sus decisiones. Sentí el amuleto vibrar en mis manos. En ese momento, una ola de determinación me recorrió. No más, no seremos sus prisioneros, grité mientras levantaba el artefacto, sabiendo que debía actuar. Las palabras del ritual fluyeron de mis labios, y con cada sílaba, sentí que la energía de las almas perdidas se unía a la mía. La granja tembló con furia, y el cielo se oscureció, como si el propio mundo estuviera en contra nuestra. Pero el poder del amuleto brilló intensamente, y en un destello cegador, las calabazas comenzaron a desgarrarse, gritos horripilantes llenaban el aire mientras la maldición se deshacía. El último susurro de las sombras se transformó en un grito de desesperación, mientras las calabazas se desmoronaban, liberando a las almas atrapadas. Pero antes de que pudiera sentir la alegría de la victoria, la luz del amuleto me envolvió, y sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia la oscuridad. No, grité, dándome cuenta de lo que había hecho. Había liberado a los otros, pero a costa de mi propia libertad. La granja resonó con un rugido de triunfo, y vi cómo las sombras me reclamaban, arrastrándome hacia su abrazo helado. Mis compañeros, ahora libres, se desvanecieron en el aire, mientras yo me convertía en otra alma más, condenada a vagar eternamente por los campos de calabazas, atrapada en la misma pesadilla que había intentado romper. En mi último momento de claridad, comprendí que la granja nunca dejaría de buscar nuevas almas, alimentándose de nuestro dolor, perpetuando su sed insaciable. La risa de las calabazas resonó en la oscuridad, un eco que nunca cesaría, recordando a todos los que se atrevieran a entrar que su destino estaba sellado, y que la granja de Willow Creek siempre tendría hambre. Siempre me he considerado una persona escéptica. Las historias de terror nunca lograban asustarme del todo y los llamados lugares embrujados no eran más que una distracción, un teatro para atraer a los crédulos. Por eso, cuando mis amigos sugirieron visitar una de las casas embrujadas más populares de la ciudad en la noche de Halloween, acepté sin dudarlo. Sabía que sería una experiencia de risas, gritos fingidos y sustos baratos. Nos encontramos en el centro de la ciudad, a unos minutos de la medianoche. Éramos 5, Marcos, mi mejor amigo desde la infancia, Sara y Lucía, inseparables y siempre buscando adrenalina, y Alejandro, el hermano mayor de Sara, que pocas veces se unía a nuestras locuras. La casa se encontraba en las afueras,
en una vieja mansión conocida por ser escenario de leyendas urbanas y tragedias antiguas. La niebla nocturna cubría el terreno, y el aire estaba impregnado de humedad y un olor extraño, como a moho y madera podrida. Desde afuera, la casa se alzaba imponente, oscura, como si la misma estructura quisiera advertirnos que no entráramos. La fachada estaba decorada con telarañas falsas, y una figura encapuchada nos saludó en la entrada con una sonrisa siniestra y palabras apenas audibles: «Bienvenidos, que tengan una noche inolvidable». Nos reímos, claro, pensando en lo bien preparado que estaba todo, incluso desde el primer contacto. Pero cuando entramos, una inquietud casi instintiva empezó a crecer en mí. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz desgarrado y manchas oscuras, y los sonidos eran demasiado reales. A lo lejos, un grito desgarrador nos heló la sangre, y aunque al principio lo tomamos como un efecto de sonido más, algo en la intensidad de ese grito me puso la piel de gallina. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Marcos, pero noté que incluso él tenía una expresión más seria de lo usual. El recorrido comenzó como cualquier otro espectáculo de terror. Nos movíamos de una habitación a otra, encontrándonos con actores que interpretaban a espíritus, asesinos y víctimas ensangrentadas. Sin embargo, a medida que avanzábamos, los detalles se volvían demasiado reales. Las figuras no parecían usar máscaras de látex o disfraces baratos. La sangre goteaba con una viscosidad que resultaba inquietante, y los susurros parecían resonar directamente en nuestros oídos. «Ese tipo parecía de verdad asustado», exclamó Lucía después de que uno de los actores, con el rostro desencajado y lágrimas de terror en los ojos, pasara corriendo junto a nosotros, como huyendo de algo. Todos compartimos una risa nerviosa, pero en el fondo empezaba a pensar que esto era demasiado. No solo el realismo, sino la intensidad con la que parecían estar actuando. Cuando intentamos avanzar al siguiente pasillo, notamos que las luces parpadearon y el camino se oscureció completamente por unos segundos. Marcos, que iba a la cabeza, se detuvo, murmurando que había sentido un golpe de frío intenso. Entonces, el suelo crujió bajo nosotros, y de la nada, una figura alta, encapuchada, se deslizó hacia nosotros. Su rostro estaba oculto bajo una máscara grotesca, pero la expresión en sus ojos, esos ojos parecían vivos, llenos de odio y hambre. «No hay vuelta atrás», dijo en un susurro grave, y desapareció en la penumbra. Sentí una punzada de inquietud en el pecho, pero continuamos, riéndonos entre dientes para no mostrar el temor que comenzaba a invadirnos. Sin embargo, cuando avanzamos a la siguiente sala, las puertas por las que habíamos entrado ya no estaban allí. En su lugar, había una pared completamente lisa, sin ni siquiera una sombra de las entradas. «¿Qué diablos es esto?», exclamó Sara, empezando a palidecer. No tuvimos tiempo de responderle. Del techo empezó a filtrarse un sonido lento, como un goteo constante, y al mirar hacia arriba, vimos como una mancha oscura se expandía, gota a gota, de algo espeso y oscuro. Alejandro se adelantó, buscando una salida, y fue entonces cuando sucedió. El siguiente cuarto era una especie de laberinto de espejos, pero los reflejos no parecían ser los nuestros. Mis propios ojos me devolvieron una mirada extraña, como si en el reflejo habitara alguien más, alguien que me observaba con una sonrisa torcida y un toque de locura. Mis amigos comenzaron a moverse entre los espejos, y la confusión se intensificó cuando escuché susurros, provenientes no de ellos, sino de sus reflejos. «Sara», pregunté, pero ella no respondió. Solo su reflejo se detuvo, mirándome desde el otro lado del cristal con una expresión indescriptible. En un parpadeo, el reflejo de Sara dejó de imitar sus movimientos y empezó a acercarse al espejo, golpeando el cristal desde adentro, mientras su versión real permanecía completamente inmóvil. «Esto no es una atracción, esto es una trampa», grité,
pero apenas terminé la frase, la figura encapuchada reapareció entre los reflejos, moviéndose en las sombras, uniendo a todos nuestros reflejos en una danza macabra de risas sin sonido y gestos grotescos. «Hay que salir de aquí», gritó Lucía, pero al girarnos en busca de una salida, vimos que los pasillos no llevaban a ninguna parte. Uno tras otro, los caminos regresaban al mismo lugar, como si la casa misma estuviera jugando con nosotros. Entonces, escuchamos pasos. La desesperación era tangible, como una mano helada oprimiéndonos el pecho. La idea de dividirnos para buscar una salida fue impulsiva, desesperada, pero parecía nuestra única opción. Cada uno de nosotros eligió un camino distinto, prometiendo regresar al punto de encuentro en 10 minutos, pero en el fondo sabíamos que no sería así de fácil. Sentí un nudo en el estómago al ver a mis amigos desaparecer entre las sombras. Al quedarme solo, el silencio se volvió ensordecedor y algo, en lo profundo de mi ser, me dijo que la casa estaba viva. Como si el mismo lugar estuviera respirando a nuestro alrededor. Escuché un susurro, un eco lejano que se deslizaba en el aire, repitiendo mi nombre una y otra vez, David. Era un susurro que parecía provenir de las paredes, del suelo, de todos los rincones a la vez. Empecé a caminar, sintiendo el peso de cada paso, mis piernas temblando. Pasé a través de un largo pasillo, donde los retratos en las paredes parecían seguirme con la mirada. Rostros distorsionados, ojos que me observaban con una intensidad aterradora, como si estuvieran juzgándome, desnudándome el alma. Al doblar una esquina, llegué a una pequeña habitación que parecía una celda de prisión. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían arañazos, marcas profundas, desesperadas, como si alguien hubiera intentado escapar con las uñas. Escuché un sollozo y sentí que mi corazón se detenía. Reconocí la voz, era Lucía. Entré y la encontré de rodillas en el suelo, su cuerpo temblando mientras intentaba no llorar. Al ver su rostro, noté algo extraño en sus ojos, como si estuviera en trance, atrapada en un terror que solo ella podía ver. «Lucía, soy yo, David», dije, acercándome. Pero ella no reaccionaba. En su lugar, empezó a susurrar cosas, palabras desconectadas que al principio no comprendí. Luego, una frase destacó entre los murmullos. «No soy suficiente, no soy suficiente, nunca lo fui». Mi estómago se encogió al escucharla. Sabía que Lucía siempre había luchado con sus propios miedos, con una autoexigencia que la consumía por dentro. Pero esta confesión, en medio de su desesperación, era diferente, más profunda, más cruda de lo que jamás la había escuchado admitir. Entonces, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, y cuando intenté abrirla, no se movió. Estábamos atrapados. Lucía seguía repitiendo esas palabras, susurrando como si se hablara a sí misma. La escena era tan aterradora que me quedé paralizado. Quise sacudirla, sacarla de su trance, pero en ese momento, algo se movió en las sombras detrás de ella. Era una figura, sin rostro, con una apariencia siniestra. A medida que avanzaba hacia nosotros, supe que no estaba allí para asustarnos, sino para hacerle daño. Me lancé contra la puerta, gritando, hasta que finalmente se abrió de un golpe. Salí corriendo y no miré atrás. Al llegar al siguiente pasillo, me detuve para respirar, apoyado contra la pared. Pero el alivio fue breve. Frente a mí, un corredor oscuro se extendía infinitamente, y en el fondo, vi una sombra familiar que se deslizaba hacia mí. Era Alejandro, pero algo estaba mal. Su rostro estaba cubierto de sudor, sus ojos inyectados en sangre y miraban alrededor como si temiera que alguien lo estuviera observando. «Alejandro, ¿qué sucede?», pregunté, y él me miró con una mezcla de rabia y miedo. Yo no sabía que sería así, no sabía que la casa,
haría esto, murmuró, apretando los puños. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Tú sabías algo sobre este lugar? Se apartó, desviando la mirada. Sara me dijo que esta casa era especial, que aquí se podía encontrar cosas que nadie más podría ver. Su voz era apenas un susurro, como si temiera que alguien nos escuchara. Pensé que sería una diversión, solo algo aterrador para pasar la noche, pero esta casa se está metiendo en nuestra cabeza, David. La casa sabe lo que más tememos. Intenté procesar sus palabras mientras seguía hablando en voz baja. El tono de su voz me hizo sospechar que él sabía más de lo que admitía. Era posible que Alejandro hubiera traído a todos aquí sabiendo que algo estaba mal. Mientras él se alejaba, recordé cómo había actuado desde que llegamos, siempre con una calma extraña, como si supiera lo que sucedería. Mis pensamientos se interrumpieron cuando oí un grito desgarrador, el grito de Sara, viniendo de algún lugar en el piso superior. Subí las escaleras a toda velocidad, y lo que vi al llegar me heló la sangre. Sara estaba en el centro de una habitación llena de espejos, llorando, su rostro desfigurado por el pánico. Intenté acercarme, pero cada vez que daba un paso, mi propio reflejo en los espejos se retorcía y se distorsionaba, como si algo estuviera dentro de mí, algo oscuro, que la casa estaba tratando de revelar. Sara, ¿qué sucede? ¿Qué estás viendo? Pregunté, pero ella no dejaba de murmurar, su voz quebrada, no puedo vivir con esto, no soy la persona que ustedes creen. De repente, el espejo a su lado estalló en pedazos, y entre los fragmentos vi algo que me dejó sin aliento. Era Sara, pero diferente, envejecida y rota, con una expresión de dolor que jamás había visto. Parecía atrapada en un reflejo, incapaz de escapar. Estaba siendo castigada, obligada a enfrentar algo que siempre había guardado en su interior. Los espejos se quebraron de repente, y sentí un tirón en mi mente, como si una fuerza invisible tratara de acceder a mis recuerdos, mis pensamientos más profundos. La casa no solo jugaba con nuestros miedos, estaba absorbiendo nuestros secretos, nuestras vergüenzas más ocultas, y devolviéndonos una versión deformada de nosotros mismos. Escapé de la habitación y seguí corriendo, sin rumbo, tratando de encontrar a Marcos y Lucía. Los pasillos parecían interminables, y cada habitación en la que entraba estaba diseñada para atormentarme con visiones de momentos de mi vida que jamás quise recordar. Finalmente, encontré a Marcos en una sala oscura, de pie frente a una figura que se parecía a él. Pero este otro Marcos era pálido, con una sonrisa siniestra y los ojos hundidos. No eres nada sin ellos, no eres nada sin la aprobación de los demás, Marcos, susurraba su propia sombra, un reflejo de las inseguridades que jamás había admitido. Marcos intentaba resistir, murmurando para sí mismo, pero se notaba que el tormento lo estaba quebrando poco a poco. La casa estaba torturando a cada uno de nosotros, llevándonos al límite de nuestra cordura. Me acerqué a él, tirando de su brazo para sacarlo de allí. «Vamos, tenemos que salir de aquí», le grité, y él asintió, con lágrimas en los ojos. Conforme avanzábamos, comprendí que, de alguna manera, la casa nos estaba desnudando, arrancando nuestras capas, y con cada paso se hacía más difícil resistir. Sentía que conocía los secretos de todos y que ellos podían ver los míos. Era como si la casa estuviera usando nuestras propias almas para atraparnos, y mientras más intentábamos escapar, más profundo caíamos en su trampa. Pero una duda seguía rondando en mi mente: Alejandro sabía demasiado sobre este lugar. Había algo que no nos estaba contando, algo oscuro que me decía que tal vez este lugar no había sido elegido al azar. La desesperación se transformó en determinación mientras Marcos y yo corríamos por los pasillos tortuosos de la casa. La sensación de que el tiempo se nos escapaba era abrumadora.
Cada segundo que pasábamos dentro de esa pesadilla era un paso más cerca de convertirnos en parte de su oscuro legado. A medida que nos aventurábamos en lo desconocido, la casa parecía reconfigurarse a nuestro alrededor, convirtiendo cada habitación en un nuevo laberinto de horrores. Encontramos una sala con viejas fotografías colgadas en las paredes, rostros de personas que parecían haber visitado la casa antes. Algunos sonreían, otros mostraban expresiones de miedo y angustia. A medida que nos acercábamos, pude notar que algunos de los rostros se parecían a los nuestros, como si sus almas estuvieran atrapadas en las imágenes, condenadas a revivir su último momento de terror. «David, mira esto», dijo Marcos, señalando un álbum de recortes que yacía en una mesa polvorienta. Abrí el libro y lo que vi me dejó helado. Recortes de periódicos que hablaban de desapariciones misteriosas en esta casa a lo largo de los años, todas las víctimas ligadas a una misma leyenda, un oscuro ritual que prometía la inmortalidad a costa de otras vidas. Este lugar es una trampa. Los que vienen aquí no salen. Se convierten en parte de la casa. Mientras leía, una sombra se deslizó detrás de mí. Era Lucía, con los ojos enrojecidos y la expresión desencajada. «¿Qué han encontrado?», preguntó con una voz temblorosa. «Historias sobre cómo los visitantes previos han sido absorbidos por esta casa», respondí, intentando mantener la calma. «Tenemos que encontrar a los demás y salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que pudiéramos hacer un movimiento, las luces comenzaron a parpadear y el ambiente se volvió opresivo. Un grito desgarrador resonó en el aire, y en un instante, la casa cambió. Las paredes parecían respirar, y los retratos comenzaron a moverse, las miradas de los atrapados en las imágenes volviéndose más intensas, más acusatorias. «¿Qué nos han hecho?», murmuró Lucía, sus ojos llenos de terror. «Podemos salir», dije con firmeza, aunque mis propias palabras me sonaban vacías. «Necesitamos encontrar a Alejandro y Sara. Juntos podemos encontrar una forma de romper esta maldición». Salimos del cuarto, decididos a buscar a nuestros amigos, pero a medida que caminábamos, la atmósfera se volvió más pesada, cargada de un aire frío y denso que parecía dificultar nuestro avance. Nos topamos con una serie de puertas. La primera se abrió a una habitación de sueños y pesadillas. En el centro, había una cama cubierta de sábanas blancas, y en ella, las figuras de nuestros amigos se retorcían en un estado de sufrimiento y confusión. Sus rostros eran imágenes de dolor absoluto, gritos silenciosos que atravesaban el aire. «No», grité, corriendo hacia ellos. Sin embargo, cada vez que trataba de tocarlos, mis manos pasaban a través de ellos como si fueran humo. «Despierten, Sara, Alejandro». De repente, una voz grave resonó a través de la habitación. «Ellos están atrapados en sus propios miedos, al igual que ustedes. Esta es solo una pequeña muestra de lo que la casa puede hacer». Me giré, encontrando al actor que había estado al principio, el de la máscara. Su risa era inquietante, un eco de locura. «Si no escapan antes del amanecer, se unirán a ellos, se volverán parte de la atracción». «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Marcos, con la voz temblorosa, mientras la desesperación comenzaba a dominarlo. «Quiero que enfrenten sus miedos más profundos. Cada uno de ustedes tiene un secreto, una traición que se oculta en sus corazones. Solo cuando reconozcan lo que han hecho, podrán escapar de la casa», dijo el actor, sonriendo con una malicia aterradora. «Ahora, ¿quién se atreve a seguir?». Con un gesto, las puertas de la habitación se abrieron, revelando un pasillo oscuro lleno de susurros. «Listos para la última atracción», continuó. «Deben encontrar lo que los mantiene cautivos. Solo entonces podrán salir». Lucía, temblando, apretó mi brazo. «¿Qué significa eso? ¿Qué hemos hecho?».
No lo sé, respondí, el corazón latiéndome con fuerza. Pero tenemos que encontrar a Alejandro y Sara. Ellos también deben haber sentido esto. Regresamos al pasillo y, tras unos momentos de búsqueda frenética, finalmente encontramos a Alejandro en una habitación separada. Estaba sentado en una esquina, con la mirada vacía, como si hubiera perdido toda esperanza. ¿Por qué no se han ido?, preguntó, su voz apenas un susurro. No hay manera de salir. Estoy atrapado. No, Alejandro. Escucha, hay una forma de salir. Solo necesitamos enfrentar lo que esta casa nos está mostrando. Necesitamos ser sinceros sobre nuestros miedos y lo que hemos hecho, le expliqué, intentando insuflarle algo de determinación. Fue entonces cuando lo vi. La sombra de un remordimiento en sus ojos, un brillo de culpa que nunca había notado antes. David, hay algo que no he contado. Algo que hice, algo que no puedo olvidar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras miradas de terror se cruzaban entre nosotros. ¿Qué hiciste?, le pregunté, sintiendo un nudo en mi garganta. No sé cómo decirlo. Esa noche en la fiesta de mi cumpleaños, lo que pasó con la hermana de Sara. No la cuidé. No hice nada, y ella desapareció, confesó, lágrimas corriendo por su rostro. El impacto de sus palabras me golpeó con fuerza. Recordaba la historia, la hermana de Sara había desaparecido sin dejar rastro, y Alejandro había estado en la fiesta. Sin embargo, nunca había considerado la posibilidad de que él estuviera involucrado de alguna manera. ¿Cómo pudiste no decir nada? ¿Por qué no nos dijiste?, le recriminé, la ira y la tristeza remolinándose en mi pecho. Tenía miedo. Pensé que sería un error, que podría arruinarlo todo. Y ahora, parece que esta casa lo sabe todo, dijo Alejandro, rompiéndose. En ese momento, la casa pareció vibrar. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y los gritos resonaron en la distancia. Debemos irnos ahora, grité, arrastrándolo hacia la puerta. Tenemos que encontrar a Sara y salir. Regresamos al pasillo, y al avanzar, encontramos a Sara en una sala contigua, rodeada de espejos. Pero no estaba sola. Las versiones distorsionadas de nosotros mismos se retorcían a su alrededor, burlándose de nosotros, sus risas resonando en la oscuridad. Sara, la llamé, pero ella estaba atrapada en una especie de trance, observando su propio reflejo, una imagen que se burlaba de ella, mostrando todas sus inseguridades. David, ayúdame, gritó, y en su voz había un desesperado ruego que me rompió el corazón. No puedo escapar de lo que soy. No, no puedes. Pero puedes enfrentarlo, le dije, mientras me acercaba, intentando romper la ilusión. Sara, mira, es solo un reflejo, no eres eso. Pero cuando traté de tocar el espejo, mi mano se quedó atrapada en el cristal. La risa de los reflejos se volvió ensordecedora, burlándose de nuestras luchas. ¿Qué tienes que enfrentar tú, David?, susurró uno de los reflejos, mientras otros hacían eco de mis propios miedos, mis errores. Siempre has sido el héroe, pero siempre al costo de otros. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Mis manos temblaban, el sudor caía por mi frente. No, esto no puede estar pasando, murmuré, y la casa se sintió aún más opresiva. Las sombras danzaban a mi alrededor, burlándose de mí, recordándome cada decisión equivocada que había tomado, cada momento en que elegí no intervenir. Sara, escúchame, grité, y de repente, sentí que la conexión entre nosotros se rompía. Debes enfrentar esto, no te dejes atrapar. Las sombras retrocedieron un momento, y el reflejo de Sara pareció titubear. ¿Por qué no lo vi antes? Siempre intenté complacer a los demás, pero nunca fui yo misma, admitió,
las lágrimas fluyendo por su rostro. Entonces, en un momento de claridad, la sala brilló intensamente. Los espejos comenzaron a romperse, dejando caer fragmentos en el suelo, y el eco de las risas se desvaneció en la distancia. Con la visión de Sara volviendo a su rostro, corrimos hacia ella y la abrazamos. Ahora debemos irnos, dije, sintiendo que el tiempo se deslizaba como arena entre mis dedos. Mientras corríamos hacia la salida, el piso comenzó a temblar, y una sombra oscura se alzó en nuestro camino, bloqueando nuestra salida. Era la misma figura que había acechado a todos. La mirada de la criatura estaba fija en Alejandro, como si supiera que su debilidad era la clave. «No escaparás de lo que has hecho», murmuró la sombra, su voz resonando como un eco lejano. «No, ya no», gritó Alejandro, y en ese momento, enfrentó su miedo. «No soy culpable de todo, no puedo cargar con este peso. Me niego a ser su prisionero». Con un grito, se lanzó hacia la figura, y para nuestra sorpresa, la sombra retrocedió, disolviéndose en la nada. Era como si sus propios remordimientos hubieran sido suficientes para romper el hechizo. Finalmente, llegamos a la entrada, las puertas se abrieron de par en par, revelando la luz del amanecer. Corremos hacia la salida, sintiendo que la casa se retorcía detrás de nosotros, como si estuviera tratando de reclamar lo que era suyo. Cuando finalmente cruzamos el umbral, caímos al suelo, respirando con dificultad. El frío de la mañana nos envolvió, y por un momento, la sensación de alivio nos inundó. Pero mientras nos levantábamos, un susurro flotó en el aire: «No se olviden de lo que han enfrentado. La casa siempre estará aquí, esperando». Nos miramos, comprendiendo que habíamos sobrevivido, pero no sin cicatrices. La experiencia nos había cambiado. Los secretos que llevábamos dentro habían salido a la luz, y aunque habíamos escapado de la casa, sabíamos que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cada año, cada maldito Halloween, ese gato aparece en mi puerta. Es de un color preto como una noche sin estrellas, y sus ojos. Dios, sus ojos parecen más antiguos que el tiempo mismo. La primera vez que lo vi, pensé que era solo una coincidencia, un gato callejero buscando refugio o un poco de comida. Esa noche de octubre lo ignoré, suponiendo que se iría con el amanecer. Pero al abrir la puerta al día siguiente, seguía allí, sentado en el umbral, sus ojos dorados fijos en mí con una intensidad tan antinatural que un escalofrío me recorrió la espalda. Aquella primera noche era solo un gato pequeño, delgado, pero había algo en su mirada que me resultaba inquietante, como si me conociera. No me refiero a esa familiaridad que puedes tener con una mascota, me refiero a algo más oscuro, más profundo, como si aquel animal supiera cosas sobre mí que ni siquiera yo comprendía. Había en sus ojos un brillo burlón, como si mi sorpresa al encontrarlo allí no fuera más que un detalle predecible para él. Lo intenté todo para deshacerme del gato. Esa primera vez, cerré la puerta rápidamente, rezando para que no estuviera allí al siguiente día, pero cuando la abrí de nuevo, seguía en el mismo sitio, inmóvil. Lo espanté, incluso le lancé un par de piedrecillas, esperando que huiría. Y lo hizo, al menos, eso creí. Sin embargo, al día siguiente de Halloween, allí estaba otra vez. No entendía cómo encontraba el camino de regreso, ni por qué me perseguía. Aún así, traté de ignorarlo, diciéndome que era solo un gato callejero, una simple coincidencia. Pero no era una coincidencia. Al año siguiente, cuando me acerqué a la puerta para abrirla, supe de inmediato que algo estaba mal. El aire estaba extrañamente pesado, el tipo de atmósfera que precede a una tormenta, y ahí estaba él, esperándome en el umbral, tan oscuro como lo recordaba, pero ya no era el mismo. Había crecido. Su cuerpo era más robusto, sus ojos más penetrantes,
casi como si pudiera leer mis pensamientos. Esa segunda vez, el gato no hizo nada por alejarse cuando abrí la puerta, sino que se limitó a observarme, su mirada tan inquietante que casi podía sentir una presencia detrás de esos ojos amarillos y fríos. Cada Halloween se repetía el mismo ciclo. No importaba si intentaba espantarlo o ignorarlo, siempre estaba ahí, un poco más grande, un poco más inquietante. Su pelaje parecía más denso, más preto, como si absorbiera toda la luz de su alrededor, y aquellos ojos dorados habían pasado de ser perturbadores a francamente aterradores. Era imposible no sentir que ese gato escondía una inteligencia maligna detrás de su apariencia felina. El último Halloween, tomé la decisión de alejarme de casa durante unos días, pensando que si no estaba ahí cuando él llegara, se iría y me dejaría en paz. Reservé un lugar en una cabaña al otro lado de la ciudad y pasé la noche de Halloween en silencio, leyendo un libro en la pequeña chimenea, lejos de mi casa y del gato. Pero el lunes en la mañana, cuando regresé a casa con una mezcla de alivio y satisfacción, lo vi. Sentado en el umbral, con esa mirada fija que me hacía sentir desnudo ante él, como si pudiera ver todos mis secretos, incluso aquellos que yo no conocía. El gato era más grande, mucho más. Ahora, al estar cerca de él, podía escuchar su respiración lenta y profunda, una especie de zumbido oscuro que resonaba en mi pecho. Por alguna razón, me sentí invadido por un miedo inexplicable, como si el gato hubiese absorbido algo de mí cada vez que aparecía en mi puerta, algo que ahora se había convertido en una especie de conexión imposible de romper. No podía soportarlo más. Sabía que este gato no era normal. Decidí llevarlo lejos, muy lejos de mi casa, para asegurarme de que nunca volviera. Esa noche, con el gato envuelto en una caja, conduje hacia las afueras, por caminos desiertos y oscuros, hasta que estuve seguro de haber recorrido una distancia suficiente. Lo dejé en un claro del bosque, me aseguré de que no pudiera seguirme, y regresé a casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero cuando llegué, mi corazón se detuvo. Allí, en la penumbra de mi porche, estaba el gato. Sentado como siempre, con los ojos clavados en mí, como si jamás se hubiera movido de ese lugar. Su tamaño era aún mayor que antes, ya no parecía un simple gato, sino una presencia antigua, monumental, que no pertenecía a este mundo. La única explicación que podía concebir era imposible, de alguna forma, de algún modo que escapaba a mi entendimiento, el gato había llegado antes que yo. Sentí una fría realización, algo helado que reptaba por mi mente, el gato no me había estado siguiendo, sino esperando. No podía correr ni esconderme. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que no importaba a dónde fuera ni cuánto intentara evitarlo, él siempre estaría ahí, porque ese gato no era solo un animal. Era algo más. Algo que me conocía y no pensaba dejarme escapar. Con cada Halloween, el gato no solo regresaba, crecía. Al principio, lo notaba solo en detalles, una cola más larga, las patas más robustas. Sin embargo, el año pasado, cuando apareció en el umbral, su tamaño era monstruoso, descomunal. Su cuerpo había superado el tamaño de un gato normal hacía mucho tiempo, y ahora parecía una criatura de pesadilla, algo salido de un mito oscuro que, hasta ese momento, no me había atrevido a imaginar. Cada vez que aparecía en mi puerta, el aire a su alrededor parecía cargarse de una electricidad densa, una atmósfera malsana que se extendía lentamente a mi hogar. Ese Halloween, supe que algo estaba muy mal en mi casa, como si su mera presencia hubiera dejado una marca en cada rincón. Al principio, solo eran pequeños detalles, sombras que se alargaban en los pasillos aunque las luces estuvieran encendidas, el sonido de un roce sutil, como si algo se deslizara en las paredes. Ignoré esos primeros signos, achacándolos al cansancio o a mi imaginación. Pero con el paso de las semanas,
los sucesos extraños comenzaron a intensificarse. Al abrir la puerta en la mañana, encontraba objetos en lugares extraños, o incluso desaparecidos. Un día mi reloj de pulsera, que siempre dejaba junto a la cama, no estaba allí. Al día siguiente, desapareció una de mis camisetas favoritas. Pensé que me estaba volviendo loco, hasta que, una noche, escuché algo. Era un susurro, un murmullo distante y oscuro que provenía de alguna parte en la casa, pero cuando me aventuré a investigar, no había nadie. Los susurros se intensificaron. En ciertas noches, parecían llenar el aire de mi habitación, como si algo invisible estuviera murmurando palabras incomprensibles justo al borde de mi oído. La sensación de tener a alguien muy cerca, respirando lentamente en mi nuca, me helaba la sangre. Pero lo peor de todo fue que cada vez que intentaba encender la luz, el interruptor no respondía. Solo me quedaba esperar, tenso y en completa oscuridad, hasta que los susurros desaparecieran al amanecer. Trataba de compartir mis miedos con mis amigos y familia, pero nadie me creía. Cada vez que mencionaba el gato, me decían que debía estar exagerando. Decían que no podía ser tan grande, que los gatos callejeros tienden a ir y venir. Pero lo que yo sabía, en el fondo, es que este gato no era como ningún otro, tenía una misión, un propósito oscuro y personal que parecía dirigirse solo a mí. Sabía que su llegada no era una simple coincidencia, sino un presagio, una señal de algo que no podía ni siquiera imaginar. Esa noche de Halloween, la penúltima, fue cuando comprendí que el gato no solo estaba visitándome, sino que estaba transformando mi casa. Me desperté en mitad de la noche, en un estado de parálisis, incapaz de moverme. Al abrir los ojos, vi sombras que se arrastraban por las paredes, formando figuras distorsionadas y temblorosas. Eran como proyecciones de algo que intentaba abrirse paso desde otro lugar, una dimensión oscura y helada. Y al fondo de la habitación, bajo la tenue luz de la luna, vi al gato. Ya no era un gato, sino una bestia gigante, con un pelaje preto que parecía moverse, retorciéndose en cada respiración, como si estuviera vivo. Sus ojos dorados me miraban con una intensidad sobrehumana, y por primera vez vi que detrás de esos ojos brillaba algo terrible, un alma antigua y envenenada que no pertenecía a este mundo. Aquella criatura me miraba como si tuviera toda la eternidad para hacerlo, y de pronto sentí una especie de reconocimiento en sus ojos, como si yo mismo tuviera algo que ver en su existencia. Ese gato, o lo que fuera, me estaba reclamando. El terror se volvió insoportable. Durante las semanas siguientes, comencé a escuchar su voz en mis sueños, un susurro incesante que repetía palabras en un idioma que no reconocía, palabras que al despertar se desvanecían de mi memoria, dejándome solo una sensación de vacío. Me sentía agotado, como si cada noche que el gato estaba cerca, absorbiera algo de mi vida, algo de mi energía. Las sombras en la casa se hicieron más persistentes, y hasta mis reflejos en los espejos parecían moverse con un retraso apenas perceptible, como si ya no fuera yo quien se reflejaba en ellos. Decidí investigar el origen de este gato, convencido de que tenía que haber una explicación. Empecé a indagar en la historia del barrio, a leer sobre supersticiones, pactos antiguos, espíritus y maldiciones. Fue entonces cuando descubrí una vieja leyenda que hablaba de un ser oscuro, un familiar, una entidad que tomaba la forma de un gato gigantesco para atarse a un alma humana por generaciones, un pacto que debía cumplirse de generación en generación, un vínculo imposible de romper. No quería creerlo, pero algo me decía que estaba maldito, que en algún momento de la historia de mi familia alguien había sellado un pacto con esta criatura, y ahora había regresado para reclamarme, para consumirme poco a poco. Las palabras pacto y destino resonaban en mi cabeza como martillos. Entonces, la última noche de Halloween, cuando el gato apareció de nuevo en mi puerta, supe que el tiempo había llegado.
Era aún más grande que antes, tan inmenso que ocupaba toda la entrada. Me miró sin parpadear, sus ojos dorados brillaban con una inteligencia sobrenatural, y esta vez sentí un impulso incontrolable de abrir la puerta y dejarlo entrar. No era mi decisión, sino una especie de atracción magnética, como si algo dentro de mí respondiera a él, como si estuviera destinado a aceptar su presencia. El gato cruzó el umbral, y en ese instante, mi casa cambió. Las paredes parecían retorcerse y oscurecerse, las sombras cobraron vida y comenzaron a deslizarse a su alrededor, como si lo saludaran. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo una penumbra helada. Fue entonces cuando comprendí la verdad, esa verdad que el gato había intentado mostrarme en sus silenciosas visitas, en sus miradas cargadas de significado. Yo estaba vinculado a él. Siempre lo había estado. Sentí algo dentro de mí que se rompía y, al mismo tiempo, una conexión antigua que se sellaba. La criatura había regresado por mí, y yo, sin saberlo, lo había estado llamando cada año, cada Halloween. Mientras Halloween se acercaba una vez más, un pavor sombrío se apoderaba de mí, creciendo como una sombra en cada rincón de mi mente. Este año era diferente, el miedo ya no era solo una respuesta instintiva, era una certeza. Sentía que esta vez sería la última, que ese ser, ese gato monstruoso y oscuro que se había infiltrado en mi vida, estaba esperando algo más, algo que ni siquiera podía imaginar. La conexión era obvia, aunque no sabía de dónde venía. Me obsesioné con investigar mis raíces, buscando cualquier mención o historia que pudiera explicar la aparición del gato en mi vida. Entre viejos diarios familiares y relatos fragmentados de generaciones pasadas, comencé a descubrir que aquel felino había estado presente mucho antes de mi tiempo, acechando en la vida de mis antepasados, creciendo año tras año, alimentándose de su miedo y su vida. Encontré una mención breve en una carta desgastada de mi bisabuela, quien describía un familiar oscuro que había atormentado a su madre y a la madre de su madre antes de ella. A cada generación, el gato volvía, y cada generación trataba de escapar de él, pero siempre fracasaban. El precio por el pacto oscuro de algún ancestro desconocido era una deuda que el tiempo no podía borrar. La carta mencionaba rituales, velas negras y círculos de protección que habían intentado en vano. El gato siempre encontraba la forma de regresar, creciendo cada año, como si esperara hasta que alguien en la familia estuviera listo para cumplir su propósito. Una de las notas describía algo que hizo que me estremeciera hasta los huesos, un presagio, una maldición que caía sobre la familia y solo se completaría cuando uno de nosotros estuviera marcado y maduro. Era una profecía vaga y oscura, pero intuía que hablaba de mí. Yo era el siguiente en esa cadena, y ahora comprendía por qué el gato seguía regresando, porque me perseguía con esa fijeza depredadora. Había estado creciendo, haciéndose más fuerte, esperando pacientemente, como si me hubiera estado criando para algo. Y sentí una punzada de horror al pensar que quizás toda mi vida había sido una preparación para lo que ese ser esperaba de mí. Al llegar la noche de Halloween, encendí velas y dibujé un círculo de sal a lo largo de las puertas y ventanas, en un intento desesperado por detener su entrada. Alrededor de la medianoche, cuando el aire se volvió denso y cargado, supe que el gato estaba allí. Lo escuché antes de verlo, un sonido bajo y reverberante, un gruñido que era casi un susurro, algo que parecía hablarme en un idioma que rozaba los bordes de mi memoria. Lo vi en el umbral, más inmenso y oscuro que nunca, con esos ojos dorados que parecían arder con un propósito insaciable. Era ya casi del tamaño de un hombre, una bestia con músculos bajo su pelaje preto, con una fuerza aterradora contenida en cada movimiento. Intenté mantenerme firme dentro del círculo, apretando un amuleto que había encontrado en la vieja caja de mi bisabuela, murmurando oraciones y palabras de protección. El gato solo me observaba, inmóvil, como si esperara que yo terminara.
De pronto, una visión cruzó mi mente, como si fuera algo que él me estaba mostrando, imágenes de mis ancestros, cada uno enfrentándose al gato en su juventud, cada uno sucumbiendo poco a poco a su influencia. Sus caras se deformaban en la oscuridad de mi mente, sus ojos reflejaban miedo, resignación. En ese momento comprendí la terrible verdad, no era el gato quien estaba atado a la familia, sino yo. Cada miembro de mi linaje estaba predestinado a envejecer hasta un punto, hasta que su energía, su vida, fuera consumida por el gato, cada vida alimentando su crecimiento año tras año, generación tras generación. Pero entonces, el gato dio un paso adelante, sus garras deslizándose en la oscuridad. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies mientras cruzaba el umbral del círculo de sal como si nada. Mi amuleto se quebró en mis manos, y, de repente, todo mi cuerpo se tensó. Los ojos del gato me atraparon, y comprendí, con un terror indescriptible, que no estaba allí para matarme. No, su propósito era mucho más oscuro. Con una claridad repentina y dolorosa, comprendí el último secreto de la maldición: el gato no solo buscaba consumir la vida de mi linaje. Su objetivo era más profundo, más retorcido. Cada vez que absorbía a alguien de mi familia, tomaba una parte de ellos, conservando sus recuerdos, sus miedos, su esencia. Y ahora, después de generaciones de esperar, yo era el elegido para ser su recipiente final. El pacto no era solo de sangre, sino de identidad. Cada miembro de mi familia estaba siendo absorbido en aquella criatura hasta que, finalmente, uno de nosotros llegara a ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente preparado, para contener a todos. Sentí una presión en mi mente, algo que intentaba entrar, una presencia helada que se apoderaba de mis pensamientos y se fusionaba con mi ser. Mis piernas cedieron, y el mundo comenzó a oscurecerse. Yo no iba a morir, sino a desaparecer, a ser devorado desde dentro, hasta que no quedara nada de mí excepto una sombra vacía, un reflejo más en los ojos del gato. En ese instante, el gato pareció sonreír. Una sonrisa imposible para una criatura como él, pero que surgía de la expresión retorcida y maligna de sus ojos dorados. Fue entonces cuando lo comprendí todo: mi destino no era luchar contra él ni vencerlo, sino ser el recipiente en el que ese ser oscuro y antiguo finalmente descansaría, habiendo consumido a toda mi familia. Y mientras caía en la oscuridad, escuché la última palabra que el gato me susurró, una palabra antigua y familiar que resonó en mi alma, sellando el pacto que mi antepasado había sellado siglos atrás: finalmente.